El otro día estuve hablando con Manuel Valls y la situación del PS francés es terrorífica. Y la situación de otros partidos socialistas no es muy halagüeña, pero nosotros no vamos a ceder y vamos a seguir avanzando a favor de la socialdemocracia y a favor del debate de ideas, que es la base que tenemos que tener para poder sembrar que crezca un árbol fuerte y que vuelva a florecer y que volvamos a gobernar en este país los socialdemócratas y los socialistas. Esta es la idea. Bienvenidos en nombre de la Fundación Socialdemócrata. Agradecer profundamente a Félix González Argüelles en nombre de director y en nombre de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel el hecho de que coordinadamente con la Fundación Socialdemócrata que yo presido junto con los compañeros Jesús, Manuel León, Pedro y otros que están aquí podamos organizar este ciclo de debates mensuales. Hemos tenido a Miguel Aguado, hemos tenido a José Carlos Díez, hemos tenido a Enrique Barón y hoy tenemos a un amigo, nosotros, pero es un amigo muy especial porque es un académico. Todos sus títulos académicos están acreditados y puede fotocopiarlos a quien se lo pida. Casi todo. No sé si tendrá algún máster escondido, pero sería ridículo que leyera su currículum porque es por todos conocido, especialmente en el mundo académico y especialmente en el mundo económico. Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado en diversas universidades. Ha participado y ha dado clases en la Universidad de California, en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Lima, ha sido vicerrector de la Menéndez Pelayo. Me olvidaré de muchas cosas. Primero pido disculpas a Sánchez Ruesca por olvidarme de buena parte de su currículum académico. También ha sido consultor y lo sigue siendo, consultor de la Comisión Europea, consultor del Banco Mundial y nos trae aquí hoy porque es un especialista no solamente en seguridad social, sino es un especialista en economía española, en economía sumergida y en economía laboral. De hecho, tiene libros muy conocidos, uno de economía española, por todos conocido, y otro de economía sumergida. Tuvo muchísima relevancia en el mundo académico y en el mundo periodístico. ¿Y por qué está aquí? Pues está aquí porque desde mi punto de vista, junto con otro amigo también, con el que di una conferencia sobre este tema en Valladolid hace una semana, hace 4 días, que es Octavio Granado, pues son los dos que más saben de seguridad social desde el punto de vista de la universalización o de la tendencia hacia la universalización, por lo menos la generalización y por lo tanto la sostenibilidad del sistema público de solidaridad, que es donde en lo que creemos los socialdemócratas en este caso. No en vano fue miembro de la comisión de expertos que creó Fátima Báñez, es decir, que creó el Ministerio de Empleo, es decir, que creó el Gobierno, el Consejo de Ministros, para poder hacer la reforma de la seguridad social, con su voto en contra al dictamen, si no sé, pero también el voto en contra, pero digo, no recuerdo mal si se llama dictamen o se llama conclusiones, pero creo que se llama dictamen. Bueno, una comisión de expertos que estaba formada no solamente por Santos Ruesga, sino estaba formada por muchas más personas, compañeros de comisiones obreras, y luego estaba también formada por un profesional de UNESPA, de la Patronal de Seguros, un profesional por Domenech, también del BBVA y por otros. Es decir, estuvo en el centro de la cocina del debate de la reforma de la seguridad social. Es decir, más lujo no podemos tener desde el punto de vista académico y de seguridad social. Sin más, para darle la palabra al jefe, es decir, a Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia, y agradeceros a todos vuestra asistencia, en mi caso en nombre de la Fundación Socialdemócrata. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta fundación. Ya es la tercera conferencia que organizamos aquí conjuntamente con la Fundación Socialdemócrata, que además sabe que esta es su casa para este tipo de eventos, ¿no? Porque nosotros creemos que del debate, de la puesta en común de las ideas y de las opiniones podemos avanzar, como bien ha dicho. Yo, como él ha presentado a Santos Ruesga, no voy a tener el atrevimiento de
de presentarlo. Para nosotros es una persona muy cercana, muy conocida. Esta es una fundación que está impulsada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT, es decir, una fundación del mundo del trabajo, en la que también están las empresas y, por lo tanto, este es un tema para nosotros preocupante y de primera línea. Porque además nosotros creemos que durante esta época pasada la crisis ha servido para muchas cosas, ha servido para justificar recortes que no tenían que haberse producido en este país, para poner en solfa y en duda una gran parte de la política social que durante muchos años nos ha costado conseguir que tuviese por lo menos unos cimientos, y yo creo que este es un tema de las pensiones que no afecta a los pensionistas ni a los jubilados, afecta a toda la sociedad, porque las pensiones, el sistema público de pensiones español es un pacto entre generaciones, es un pacto de los que han cotizado antes, de los que cotizan ahora y de los que en el futuro cotizarán, es decir, de los que ya están cobrando pensión, de los que esperemos cobrar pensión y de los que todavía hoy no están en el mercado de trabajo aspirarán mañana a cobrar lógicamente una pensión. Y aunque él expondrá perfectamente sus esquemas y sus planteamientos, algunos datos sí me gustaría dejar encima de la mesa, ¿no? En el 2017 el PIB español creció un 3,1%, los beneficios empresariales en el entorno del 5%, el IPC medio se situó más o menos en el 1,96, más o menos, los salarios de media crecieron un 1,44 y las pensiones un 0,1. Esa es la realidad de lo que pasó en el 2017. En el 2008, justo antes de la crisis, por cada 100 euros producidos en España por hora trabajada, 59,5 remuneraban al trabajo, 40,5 al capital, y en el 2017 56 euros remuneraban al trabajo y 44 euros al capital. Estas realidades que tenemos encima de la mesa son las que surgen fundamentalmente por el debilitamiento que ha habido con la reforma del 2012 del gobierno, que ha devaluado la negociación colectiva y ha permitido que en este país hubiese una devaluación salarial como nunca la habíamos padecido, pero no solo es una devaluación salarial, sino que aquellos que han querido incorporarse al mercado de trabajo lo han hecho en unas condiciones de mucha mayor desigualdad, de mucha mayor precarización. Y probablemente ahí está también una de las fuentes de que este sistema, el sistema público de pensiones, que se nutre fundamentalmente de las cotizaciones, pues también haya tenido que sufrir esas consecuencias. Y probablemente haya gente, nosotros hicimos hace unos meses con la Embajada de Francia una jornada sobre pensiones en la que participó Santos Ruesga y vinieron especialistas, no solo españoles sino franceses, y tuvimos la oportunidad de hablar del tema demográfico, que también se dice que vivimos más tiempo, que tenemos que por tanto hay que pagar más pensiones, que vamos a tener en unos años un incremento muy importante de los pensionistas. Pero bueno, todo eso ya era conocido, era sabido, y sin embargo no se han hecho políticas que pudiesen de alguna manera minorar esos efectos, ¿no? A mí me da una envidia sana cuando escuchas a la gente, por ejemplo, de Francia, que también tiene sus problemas, pero Francia destina 100.000 millones de euros al año a políticas familiares, que permiten probablemente que Francia esté recuperando ya de alguna manera la natalidad, es decir, que esté poniéndose medidas que de una manera indirecta influyen en el tema de las pensiones. Y bueno, pues hoy me imagino que hablaremos de si las pensiones solo se tienen que nutrir de las cotizaciones, si puede haber otros mecanismos que ayuden a la sostenibilidad del sistema, si hay determinados gastos del sistema que a lo mejor no debieran de ir contra cotizaciones sino contra otras partidas de los presupuestos generales del Estado. Y mirar, las pensiones hoy implican aproximadamente o afectan al 19% de la población. En el 2050 se calcula que puede ser un 33% de la población. En el 2080 igual baja un poco, a 25%. Pero mirar, las pensiones son clave para lograr una cohesión social. Es decir, las pensiones afectan a la demanda interna. Las pensiones afectan a muchos otros parámetros que hemos visto en esta crisis que son fundamentales. Y el tema de las pensiones, que tiene sus factores económicos y sus factores, de alguna manera, de coyuntura de lo que es el propio sistema, yo creo que las pensiones son un tema de carácter político. Un sistema público de pensiones tiene que tener un consenso político, un consenso que permita que esto no esté en juego ni en jaque, ni que se utilice ni siquiera electoralmente ni políticamente, porque es un elemento, como os he dicho antes,
de cohesión social. Tenemos, ahora lo dirá, me imagino, Santos, con más profundidad, tenemos 8 millones, casi 9 millones de pensionistas, un poco más de pensiones, porque ya sabéis que hay algunas pensiones que son a mayor, una pensión media de 932 euros, pero hay un volumen muy importante de casi 4 millones de pensiones que son inferiores a 900 euros. Y todos sabemos lo que nos cuesta hoy en día el recibo de la luz, el agua, la comunidad, los alimentos, la ropa, y todos sabemos lo que cuesta hoy la vida, y probablemente tengamos que decir que el sistema de pensiones en España no tiene pensiones dignas. Y si encima esas pensiones solo se revalorizan al 0,25, pues como comprenderéis, la situación es peor, ¿vale? Entonces, si todos estos factores que tenemos encima de la mesa, el infierno demográfico, todo lo que tiene que ver con el empleo y demás, no somos capaces como país de abordarlo, de llegar a un acuerdo que permita dar a todo eso estabilidad, pues tendremos un problema con este sistema de pensiones, que bajo nuestro punto de vista es un compromiso social, un factor de cohesión social, un elemento que dinamiza también la economía y que es un pacto, como dije antes, entre generaciones. Y sobre todo, para los que somos progresistas, para los que estamos en los ámbitos de los partidos progresistas y de los sindicatos, los sistemas de protección social, la seguridad social y el plan de pensiones, y el seguro de pensiones público es un factor social, es una cuestión irrenunciable, porque es de justicia social que la gente tenga que vivir con dignidad, más allá de los años que viva y más allá de todo tipo de condiciones. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este tipo de jornadas, en las que cuando salgáis de aquí, con las conclusiones o con la idea que cada uno lleve, podamos trasladar a la gente que está fuera que esto es una realidad, que esto es un problema, que tenemos que abordarlo con seriedad, pero teniendo en cuenta que es un compromiso de la sociedad en su conjunto. Y dejamos ya a Santos que nos haga su exposición, y cuando él finalice, me parece que abrimos un pequeño coloquio para que preguntéis o concretemos alguna de las cuestiones que tengáis. Bienvenidos a esta casa. Empezamos, Santos. Muy bien, muchas gracias, Antonio, y a Félix, y encantado de estar hoy con nosotros aquí. Bueno, como decían ambos, yo creo que el debate de las ideas debe estar siempre vivo, y a medida en que los que estamos en el mundo académico podemos colaborar un poco, pues lo vamos a intentar. Dos cosas iniciales, muy rápidas, yo tengo la sensación de que la legislatura pasada es uno de los momentos de mayor contrarreforma, por llamarlo de alguna manera, que se ha producido en la historia de la transición. Lo cual resulta curioso, ¿no? Porque al fin del presidente parece que pasa de todo. Pero hay unas reformas de calado importantes. Conocéis, y la reforma del sistema de pensiones es una reforma de calado. Es decir, ellos siempre han tratado de decir que hubo otra en el 2012, pero no son reformas iguales en cuanto a cómo afectan al funcionamiento del sistema. Esta reforma en la que, como decía Antonio, yo estuve ahí, una comisión que se supone que era el preámbulo de la reforma, los que iban a asesorar al gobierno de la reforma, tiene unos resultados, está teniendo unos resultados de transformación paulatina, de tipo estructural, de cambio estructural del sistema. O sea que no es una pequeña hacienda de estas de los que hace el presidente del gobierno, etcétera, sino que creo que tiene trascendencias hacia el futuro, como intentaré aclarar. Y en segundo lugar, bueno, a veces, aparte de los que son de mi profesión, de los economistas, pretenden trasladar la idea de que lo que hacemos nosotros es mano de santo. Dice un técnico, dice un economista, y eso, como decíamos antaño, va a misa, vamos, pero más o menos. Esa idea de que los técnicos tienen una capacidad de análisis que está muy por encima de cualquier otra, y que además cuando llegan a una conclusión, manejando matemáticas, manejando números, manejando modelos, esto está así. Y esto es un poco lo que yo me encontré en aquella comisión en la que efectivamente me nombró Fátima Báñez, evidentemente no a propuesta suya, sino que se lo propusieron otros, pero como había que darle un cierto color a esas comisiones, pues yo me encontré ahí. Esto era un poco el discurso, ¿no? El discurso inicial era, en principio ya había una falacia inicial, porque se plantearon
hacer un tipo de reforma que iba más allá del propio mandato. En teoría, esa comisión y la reforma que se iba a hacer era recogiendo lo que decía la reforma del 2011, una disposición final que hablaba de crear un factor de sostenibilidad, pero no decía cómo. Entonces, cuando llegamos allí, no hablamos de un factor de sostenibilidad, sino se empezó a hablar de otra cosa, que era un índice de revalorización de las pensiones que para nada, evidentemente, aparecía en ninguna normativa. ¿Por qué se plantea esto? Bueno, porque en aquel momento, si recordáis un poco esos años, los años de la intervención de la Comisión Europea, de la Troika, etcétera, etcétera, había una enorme presión de la Comisión Europea, esta política de austeridad, para reducir el gasto y, entre otras cosas, para reducir el gasto en pensiones. ¿Qué es lo que ocurría en ese contexto? Que la reforma del 2011, que iba a tener un efecto sobre el gasto global, era, sin embargo, sí, pero es que tiene aquí otra cosa. Ahora ya está. En ese momento, conseguir un ahorro del gasto en pensiones a corto plazo, evidentemente tenía dos caminos. Una, Japón, es decir, yo aquí me salto cualquier normativa, cualquier ley y tal, y reduzco las pensiones, sin más, cosa que evidentemente en términos políticos eso era difícil, o buscar algún mecanismo que diera la apariencia de que era muy interesante, muy justo, muy práctico, y sobre todo introducían un elemento en el discurso que vende mucho ahora, que era apolítico. No era político. Los políticos no tenían que intervenir. Esto es lo primero que soltaron allí una serie de colegas que había por allí, y entonces vamos a generar un mecanismo automático. Una fórmula que una vez aplicada, la idea por tanto era intentar conseguir ahorros importantes en la nómina de las pensiones, que era lo que les estaban exigiendo, en corto espacio de tiempo. Y mis colegas, algunos de los cuales ha mencionado Antonio, pues se aplicaron. Y, como sabéis, el resultado de parte de aquellos trabajos fue una fórmula que, si se hubiera aplicado tal cual a la revalorización de las pensiones hoy, pasados 4 años, habrían perdido un 12% aproximadamente, ya en términos nominales, no reales. Bueno, tampoco se atrevieron políticamente a asumir eso, y por eso pusieron ese techo del 0,25. Porque era muy duro que al aplicar la fórmula en el año 2014, a principios de 2014, se hubiera producido una caída nominal del 3% aproximadamente del valor de las pensiones. Entonces eso era muy difícil de sostener. Dijeron, bueno, en 3, pero vamos hasta 0,25, que está bien. Pero sobre todo me interesa resaltar la idea de que el discurso era, tuve largas discusiones con varios colegas, incluso con un pasado radical de la izquierda, donde el argumento fundamental era que es que no podemos dejar en manos de los políticos que la revalorización se produzca. Yo le decía, oye, en principio, la revalorización es automática con el IPC, dice la Ley General de la Seguridad Social, o sea que tampoco hay una gran intervención. Bueno, pero Zapatero congeló, bueno, es verdad, pero una fórmula, si se le pone en el gorro al gobierno de turno, también lo va a hacer. O sea, que no nos hagamos aquí pensar que son maravillosos y vamos a hacer una fórmula maravillosa. Pero este era un argumento, y este es un argumento importante en los debates. Los economistas somos cosa neutral. Eso es absolutamente falso. Es decir, nosotros, en definitiva, tratamos de aplicar algunos conocimientos, algunas técnicas sobre una realidad que es la realidad social, y el resultado no solo depende de esas técnicas, sino depende sobre todo de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de interpretar la sociedad, que podríamos llamar de nuestros esquemas ideológicos o nuestros enfoques ideológicos. Y esto no es ajeno a eso. Decía Félix, estamos hablando de política, pero cualquier análisis que hagamos, aparentemente muy técnico, tiene una asunción de enfoques previos. ¿Cuál era la asunción de enfoque previo que se planteaba en aquella comisión y por parte del gobierno?
es la que sustenta el discurso de la austeridad, de la política de la austeridad, que es el discurso de que el déficit público es un mal per se intrínseco para el funcionamiento y el crecimiento de las economías. No voy a entrar ahí, porque nos enrollaríamos y supongo que si ha estado José Carlos Díez en algún momento con nosotros lo habrá explicado con mucho detalle. Pero en cualquier caso, ese tipo de reforma respondía a un discurso, a un enfoque de interpretación de los hechos económicos y sociales que, bueno, esta jerga que se ha popularizado llamándose el discurso de corte neoliberal. Bueno, este es el procedimiento en el que se entró la reforma del 2013, y es lo que yo quiero insistir. Pero, en segundo lugar, enlazando con esta idea, lo que quiero es señalar algo que es conocido, pero que es importante que tengamos en cuenta. Ni es un hecho aislado en el caso español, ni es un hecho circunstancial. Tenemos un discurso largo ya en el tiempo, donde se están produciendo reformas en lo que llamamos los elementos clave del estado de bienestar, pero también en conjunto de la intervención del Estado en la relación de la vida económica y de la vida social o de la vida socioeconómica, que arranca ya desde hace bastantes años. No es algo que esté ocurriendo ahora. Y es importante tenerlo en cuenta para que veamos que esto no es un hecho aislado, no es una cosa que se le ocurrió a Mariano de repente, ¿no? No es un hecho aislado, es un discurso que estamos teniendo desde hace algunos años en este territorio. Quiere decir, por tanto, que lo que estamos fundamentalmente es ante un hecho de orden político, es decir, que se toma una decisión política para modificar una política, en este caso social, con efectos económicos, obviamente, a la que se le quiere plantear un paraguas de orden tecnocrático. Es decir, es que lo dicen los técnicos, lo dicen los expertos. No, mire usted lo que está planteando es otra cosa. Está planteando un esquema de orden ideológico político donde trata de modificar algo que durante una serie de años se construyó fundamentalmente a impulsos de políticas de orden de carácter socialdemócrata, que bueno, ha ido calando en el tejido social y que evidentemente es muy difícil que usted modifique si no tiene algún tipo de justificación. Es decir, si no lo justifica de alguna manera, técnicos, se va a arruinar la seguridad social, estamos al borde del crack, lo dicen los técnicos, lo dicen los economistas. Este es el conjunto del orden de justificaciones. ¿Para qué? Fundamentalmente para cambiar el modelo de renta, de generación de renta para las personas mayores de 65 años. Y pasar de un mecanismo de asunción colectiva de riesgo, a esa edad de más de 65 años, cubierta con el amparo del Estado, ha pasado a un riesgo, a un mecanismo de asunción de riesgo privado, particular. ¿Qué es lo que había en juego, o lo que hay en juego en este tipo de reformas, como hemos visto en parte en algunos países europeos, en otros países europeos, y que yo veía plásticamente en aquella comisión en la que me propusieron? Éramos 12, como estaba Antonio Miguel, de los cuales estaba yo, soy de la universidad, un compañero de comisiones obreras, otro catedrático de Derecho de la universidad y el resto también, muchos de la universidad, pero con una doble función, y es que estaban todos en algún consejo de administración, en algún gabinete de estudios de bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera. Qué casualidad, ¿no? Que en un tema más o menos transversal, digamos ahora, unos economistas, aquí 3, y aquí 9, que están todos en alguna medida en el que no es baladí, porque yo creo que lo que pone en marcha esa reforma, con algunos elementos anteriores, es un camino hacia una privatización de la parte del sistema de pensiones públicas. ¿Quiere decir eso que se plantean que desaparezca? No, porque el coste político sería inmenso, incluso aunque vaya lentamente. No, el esquema, que yo creo que se inicia claramente con la reforma del 2013, es un esquema de abrir espacio al mercado, que enlazan con ese contexto ideológico del que hablábamos, ¿no? Es abrir espacio al mercado y, por tanto, en la medida en que
a largo plazo como resultado de la reforma, a medio y largo plazo como resultado de la reforma, que ahora veremos, la pensión pública va a ofrecer mucha menor capacidad adquisitiva a quienes la cobren, pues evidentemente lo que se abre es un espacio para que tú ahorres para tener algo más en el futuro. Bueno, para dar un dato, la estimación que se puede hacer, por ejemplo, es que estáis ya cobrando la pensión, es que cuando dejéis de cobrarla, pues cobraréis en términos de capacidad adquisitiva entre un 20 y un 25% menos, por el efecto del mecanismo de revalorización. Los que empiecen a cobrarla el año que viene será además un poquito menos, porque entrará a funcionar el mecanismo de sostenibilidad, el factor de sostenibilidad. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que si en este momento alguien está cobrando 1.000 euros, puede vivir razonablemente, dentro de 30 años va a estar cobrando 600. Es así, o sea, en términos de capacidad adquisitiva, no nominales, sino en términos de poder adquisitivo. Es decir, podrá comprar lo que hoy compra con 600 euros. Es verdad que serán cosas distintas porque el consumo cambia, pero podrá comprar eso. Bueno, ¿y qué es lo que se busca con eso? Pues lo que estaba diciendo. Es decir, si en este momento los sistemas privados de pensiones como fórmula de ahorro tienen una penetración muy baja en el caso español, no, menos del 10% de la población española participa en algún fondo, lo cual no significa que ponga dinero todos los años, y el nivel de capitalización del fondo es muy bajo, y de los fondos incluidos los de las empresas, un 6%. Por ahí, cuando empieza a pasar, veréis algunos gráficos donde se ve eso. Bueno, si evidentemente baja el nivel de cobertura de la pensión pública, pues en buena medida todos estaremos un poco compelidos a buscar alguna fórmula complementaria de recursos cuando tengamos más de 65 años. Pero además hay un dato adicional interesante, porque podríamos decir, oye, pero bueno, entonces vale bien, pero yo ahorro lo que me da la gana. Es decir, vale, tendré que ahorrar porque no voy a tener dinero para la pensión. No, o sea, lo que se está insistiendo mucho, y como si os dais cuenta todo el mundo, es en este tipo de activos. Si yo tengo dinero, joder, pues me voy a invertir en fondos privados o compro, como se decía antes, matines, ¿no? Telefónicas, o sea, quiero decir, con mi dinero. No, todo el mundo canaliza, todo el mundo del sector financiero, de alguna fórmula de gobierno, como la actual, hacia un determinado tipo de activos financieros. ¿Por qué? Me estoy desviando un poco, pero yo creo que es importante que esto lo tengamos claro. Pues porque ese tipo de activos financieros son muy rentables para quien los gestiona y para quien los emite. Bancos, aseguradoras, etc. Son muy rentables. Digo unos datos y no voy a entrar un poco más en esto porque vamos a ir a otra cosa. En media, los fondos de pensiones en España, pero no solo en España, pero en España es particularmente llamativo, no llegan al 1% de rendimiento nominal. Quiere decir que los que tenemos algún fondo de estos que nos han engañado, los economistas también nos engañan. Estamos perdiendo un 1% en términos reales de nuestro capital. Pero además nos dicen, bueno, es que esto hay que incentivarlo, que el Estado coloque algunos recursos y se incentiva vía fiscal. Es verdad que el gobierno Zapatero redujo los incentivos fiscales a estos fondos, en el decreto de Pedro Solbes, cuando estaba Pedro Solbes, pero sigue habiendo un incentivo. Y entonces te dice, mira, es que la rentabilidad financiera fiscal es muy alta. Dice, no, me engaño, la rentabilidad fiscal puede serlo, pero la financiera no. Si lo suma, bien, tampoco es tanto. Como saben, luego, a partir sobre todo del decreto de 2006 de Pedro Solbes, ya no es tanto. Pero en todo caso, la idea es que esa machaconeo de la señora Celia Villalobos,
caso es, me pregunto un día un periodista que opinaba que yo que había estado en la comisión del Pacto de Toledo, decía, esta señora es una ignorante, no sé qué hace ahí, por no decir otra cosa, ¿no? Pues ponga 2 euros al mes y tendrá una pensión. Pero sobre todo me interesa insistir en que hay una cierta orientación hacia un recurso que es enormemente rentable, no tiene casi ningún riesgo. Es decir, fijaros que empezáis a poner el dinero ahora y no lo vais a cobrar hasta dentro de 20, 30 años. Eso para el banco es una bicoca. Con una rentabilidad que no la pone el banco, sino que la pone el Estado. Y además, claro, lo que hace para succionar parte de la rentabilidad fiscal que tú obtienes es que cobran unas comisiones bárbaras, que están por encima de cualquier activo financiero que nosotros podamos comprar. En el caso español también es especialmente alto. Hay una relación entre desgravación y comisión que es más o menos directa. Cuanto más incentivo tiene ese tipo de activos, mayor es la comisión que cobra. Y entonces, en el caso español, los incentivos, las comisiones están en el top más alto de los países de la OCDE para estos productos, por encima del 1,5%. Es decir, que cada año de nuestro capital, el banco o el gestor de productos se lleva algo más del 1,5% de lo que ponemos allí para tener esa pensión complementaria de la que nos habla la señora Celia Villalobos, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno, pues claro, como en toda acción política, hay alguien que sale beneficiado y hay alguien que no sale tan beneficiado o incluso perjudicado. Bien, hasta tal punto es la insistencia en este camino de fomentar este tipo de activos que pasó sin pena ni gloria, pero hace un mes aproximadamente el gobierno aprobó un decreto ley de modificación de la regulación de este tipo de activos. Porque como son muy poco atractivos a pesar de todo para el ciudadano español, entre otras cosas, porque hay que ver la capacidad de ahorro, luego pone el cuadro y lo vemos rápidamente, modificaron para que fuera algo más atractivo, es decir, que se pueda recuperar antes de que te jubiles, al cabo de los 10 años, y que se ponga un tope a las comisiones de los agentes gestores de estos. Conclusión, que esta idea que nos están vendiendo de que hay fórmulas complementarias de generar una pensión no es cierto, porque hay fórmulas de competir. Es decir, el lanzar los fondos de pensión, en el fondo lo que está poniendo en el terreno de juego es un discurso de privatización parcial de los recursos públicos. Es decir, si yo tenía previsto gastarme en el año 2050 X en pensiones, voy a gastarme mucho menos y le voy a decir al personal, de una manera muy técnica, que eso lo pongan ellos de su bolsillo, de su pecunio, de su ahorro, y además a ser posible que lo pongan en esta cosa, en este activo, que está muy bien, y con eso van a tener un complemento de pensión. Bueno, quiero decir, con este rollo un poco inicial, que las cosas no surgen casualmente y no son teledirigidas, y son bastante políticamente dirigidas. Es un discurso evidentemente político. Por eso a mí me sorprende incluso que, sé que no era lo que quería decir, porque parece que cuando hablamos de un gran pacto, es imposible pactar con esta derecha en materia de pensiones porque lo tiene muy claro. O sea, mi impresión es que tiene una hoja de ruta muy clara. Yo suelo ver a compañeros que están en la comisión del Pacto de Toledo y hablamos y me dicen, está todo bloqueado, no hacen nada. Y digo, ¿para qué van a hacer si ya lo han hecho lo que tenían que hacer? Algún pequeño reajuste, pero la secuencia está marcada. Y la secuencia final, la fotografía final, es llegar al año 2045, que aproximadamente es cuando los demógrafos en general esperan que digamos, el fuerte crecimiento de la población pensionista mayor de 65 años como efecto del baby boom más o menos ya llegará al tope y luego empezará a bajar. Bueno, pues llegar a ese momento gastándonos lo mismo en términos de proporción del Producto Interior Bruto, de la renta que generamos, que lo gastamos ahora. La diferencia, claro, es que la previsión de los demógrafos es que si ahora somos 9 millones, como estaba Félix, o cerca de 9 millones, bueno, sois, yo todavía no he entrado, estoy en la fase de pensionistas, en el año 2045 seremos, pues yo aspiro a estar por allí entonces,
seremos 15 millones. Es decir, vamos a repartir lo mismo de dinero público en el año 45 que ahora, solo que habremos pasado de 9 a 15 millones. Bueno, este es el esquema básicamente que subyace detrás de la reforma del 2013 con los agravantes que ahora comentaré. Bueno, el ámbito de discusión, por tanto, es un ámbito de discusión política. Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos tratar de tener un sistema de pensión público que garantice un cierto nivel de vida a las personas mayores de 65 años? Y además incorporando un principio solidario, un principio de reparto, como queramos ponerle el adjetivo, un principio de equidad. Bueno, si es eso lo que queremos, desde luego vamos por mal camino. Porque el camino que está marcado en este momento ni va a garantizar la suficiencia y mucho menos va a garantizar los niveles de equidad que ahora hay entre las personas mayores de 65 años en este momento en el caso español de manera clara. Entonces, bueno, ¿hay otras alternativas? Sí, se están planteando otras, pero incluso peores, ¿no? Que es lo que tenemos en este momento. Hay quien habla de eso que llaman el modelo de capitalización, al calor de un discurso económico donde se supone que haríamos más eficiente el uso de los recursos para las pensiones. El sistema de capitalización, sabéis lo que es que tú pones tanto y tanto cobras. Bueno, esto no se habla mucho porque es inviable en el caso español. Es decir, no habría forma de montar un sistema de capitalización completo. Lo que hablan algunos es de hacer un sistema de capitalización parcial, ese llamado modelo sueco, ¿no? Que tanto se habla. El modelo sueco es un modelo regresivo. ¿Sí? Parece mentira que los suecos, que nos han dado siempre ejemplo de ser los grandes adalides de las políticas socialdemócratas, la reforma es una reforma desde el punto de vista de lo que existía regresiva, y es que saca una parte y lo somete a un mecanismo de capitalización, lo saca del esquema solidario y lo somete a un mecanismo de capitalización, que es tú, este trozo que has cotizado, se mete aquí en una bolsita, se mete digamos hacia el futuro, se capitaliza, se invierte, y el toque solidario es que si tienes pérdidas en tu pensión de capitalización lo paga el Estado, no te preocupes que el Estado te garantiza un 2% en el esquema en el fondo de capitalización que tú pongas. Bueno, es solo una parte, bueno, eso es una parte que alguien está hablando en este momento. Hay algunos que hablan habéis oído hablar de los sistemas, digo que es inviable porque en este momento si alguien se planteara el año que viene, el 1 de enero del año que viene, empezar a construir un modelo de capitalización, tendría que estar pagando las pensiones actuales y además meter una bolsita en una hucha para las que se van a cobrar cuando se jubilen los que empiezan con el fondo de capitalización. Eso, como poco, supondría que el año que viene tendríamos que doblar el gasto, es decir, tendríamos que doblar los recursos destinados a pagar las pensiones de los que ya están y a empezar a ahorrar para los que vengan. Bueno, evidentemente luego iría cambiando la proporción, pero sería inviable. Entonces, por eso hablan a lo mejor de modelos parciales, bueno, hay quien mezcla ahí otra historia que no tiene mucho que ver directamente, que no saben muy bien de qué hablan, que es la famosa mochila austriaca, pero bueno, no vamos a hacer eso. Otra opción que alguien plantea es lo que se llama el sistema de cuentas nocionales, que también tiene un trocito en el caso de Suecia, y de hecho se lo inventaron en Suecia, ¿no? Este sigue siendo un modelo de reparto, es decir, se sigue pagando con lo que cobramos, perdón, se sigue cobrando con lo que aportamos cada uno en este momento, solo que el objetivo sería que tú cuando vayas a cobrar tu pensión cobres en función de lo que has puesto. Es decir, el objetivo final del modelo nacional, del cálculo nacional es, bueno, tú vas poniendo dinero, la Seguridad Social lo contabiliza, te informa de lo que has ido poniendo, te aplica una tasa de rendimiento, pongamos del 2%, y cuando llega tu momento de jubilación te dice, oiga, usted ha ahorrado esto es lo que tiene. Pero no hay una pensión definida, hay una aportación definida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sabes la cantidad que has aportado, pero no sabes cuándo te vas a morir. Pero tienes que repartirlo en el tiempo.
cálculo y tal. Ahora no, ahora cobramos lo mismo, eso es lo que se llama un sistema de prestación definida, digamos el tiempo que vivamos. Luego la cuantía total de lo que cobramos puede ser A, B, C o D en función de lo que vivamos. El sistema de cuentas nacionales iría por ahí. Pero además tiene, si lo aplican stricto sensu, si se quiere decir, bueno, a partir de tal momento, que sé, que se acabe esta generación, que nos mudamos los de Rey y no sé qué, se aplica un modelo de cuentas nacionales. Tendría dos efectos. Uno, que tú no sabes lo que vas a ganar y que si vives mucho, bueno, pues tienes que gastar un poco menos, porque si no, no te llega. Y segundo, que probablemente sería una pensión más baja que la que en este momento se está pagando. ¿Por qué? Porque la relación ahora entre lo que pagas y lo que recibes es, o sea, inferior a 1, mientras que en el sistema de cuentas nacionales sería 1. Entonces, tú ahora pagas X durante, suponiendo una carrera más o menos larga, 35 años, pagas en conjunto el 30%, el 28,30% de tu sueldo, y vas a recibir un 80% de tu último sueldo o un 75% durante 20 años. Luego el saldo te sale bien. Eso es lo que explica que con este tipo de pensión, obviamente el gasto tiene que ir creciendo hacia arriba, con el que tenemos ahora. El de las cuentas nacionales, tú has aportado X, entonces durante 35 años supongamos que aportas lo mismo, un 30% de tu salario, pues eso que haces durante 35 años lo tienes que repartir en el tiempo que vivas. Te va a salir menos. Bueno, esto es un poco las opciones, lo digo, que hay en juego antes de entrar en muy importante con estas opciones es el problema de la redistribución, claro. En un sistema de cuentas nacionales, y en principio si no lo defines de otra manera más precisa, o de capitalización, tú coges lo que pones. Y ahora no ocurre así. ¿Por qué? Porque hay topes mínimos y topes básicos. También en la cotización, pero el sistema de topes lo que hace, sobre todo particularmente el de mínimos, hace que se redistribuya bastante los recursos con los que contamos. Bueno, son los elementos que están en juego en definitiva. ¿Cuáles son? ¿De dónde venimos nosotros? Bueno, venimos de una historia relativamente joven, que empieza a principios del siglo, con unos sistemas de pensiones que no eran universales, que solo afectaban a algunos colectivos, que empezaban sobre todo de tipo mutualista, las agrupaciones de trabajadores que ponían dinero para tener una pensión, etcétera, que en general funcionaban para los grupos, normalmente eran los grupos de trabajadores con algo más de nivel de renta, que podían ahorrar algo y lo ponían, funcionaban bien por una razón básica, y podían mantenerse desde el punto de vista financiero, y es que la esperanza de vida era muy baja. Entonces, el periodo de cobro de las pensiones era muy pequeño. Por lo cual, bueno, pues, si aquello se mutualizaba, lo que se aportaba funcionaba. Cuando empieza a cambiar la demografía y empieza a cambiar la economía, ya por los años 60, en el año 64, se suman, se absorben todas las mutualidades en un sistema general, que es el sistema que conocemos ahora, y eso con múltiples variantes, pues es lo que ha ido funcionando. ¿No ha tenido problemas? Claro que ha tenido problemas, a lo largo de su historia, se han ido abordando. Y de hecho, en algunos momentos, este fantasma de la crisis financiera de la Seguridad Social ya lo sacaron a relucir bancos, etc. Por ejemplo, a principios de los años 90, el BBV, el grupo de expertos que financió el BBV, sacó un estudio donde decía, categóricamente, era una de sus conclusiones fundamentales, que el sistema público de seguridad social en el año 2010 estaría quebrado. Para empezar, es una falacia pensar que quiebra un sistema que tiene el soporte del Estado, porque en todo caso se quebraría el Estado. Sí, el sistema de seguridad social no deja de ser una parte del Estado. Otra cosa es que digas que con los recursos que recaudamos por cotizaciones, tal como lo recaudamos ahora, no te llega para cubrir los gastos, pero que haya quebrar hay mucha diferencia. Pero ni tan siquiera ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió, entre otras cosas? Aparte del crecimiento que experimentó la economía española, es que ese crecimiento significó un aumento enorme del número de cotizantes
cotizantes que además no traían mochila a su espalda, no traían pasivos a su espalda, que eran los inmigrantes. Bueno, lo cual nos indica que también incluso las mejores predicciones demográficas pueden no estar claras. Resulta que sí, que las predicciones habituales envejecíamos, aumentaba la esperanza de vida, todo esto evidentemente tensionaba los sistemas de pensiones públicos, pero no contábamos con que pudieron entrar, de hecho entraron cerca de 5 millones, de los cuales aproximadamente 3 o 3 y algo eran activos, ocupados y cotizaban y tenían, porque era gente relativamente joven, tenían poca asunción del sistema de la seguridad social. Tenían familia, pero como nuestro sistema de las familias no es como comentaba Antonio Miguel de otros sistemas, que el francés, por ejemplo, el sueco o la mayoría de los países europeos tiene complementos importantes a la familia, pues digamos tuvimos 3 millones y pico de cotizantes que casi no consumían del sistema porque no tenían pensionistas, no tenían pensiones detrás. Bien. Bueno, se pueden equivocar. Y lo que estamos ahora es en un modelo que ha funcionado razonablemente bien. Es más, el otro día, un antiguo colega vuestro sacó un artículo en El País, no sé si lo leíste, Julio Caballas, no sé. Digo colega porque fue director general en un gobierno de Felipe González, no sé si será del partido o no, pero bueno. Donde mantenía una tesis, bueno, en fin, a mí básicamente me dio pena, era una tesis bastante ignorante, al menos desde el punto de vista del análisis económico, pero me dio pena, ¿no? Venía a decir algo así como que, yo cuando leí el título me parecía que era una provocación, porque este hombre solía ser un poco provocativo, ¿no? Y decía algo así como que los pensionistas son unos demagogos, unos populistas y no sé, tú, José Manuel, que me enviaste el artículo, te acuerdas de la tercera palabra que le llamaba, el tercer insulto, ¿no? No sé si te acuerdas. Bueno, no me acuerdo, ¿no? La tesis que venía a plantear es que, hombre, los pensionistas ahora tendrían que moderar sus instintos de querer ganar más, porque han ganado más durante la crisis. Y bueno, eso desde el punto de vista económico dices, oye, pero vamos a ver, tú podrás exigir algo a alguien que está efectivamente haciendo aquello para lo cual hemos previsto que haga, o que hemos previsto que haga. Es decir, ¿cómo? Egoístas y demagogos. Egoístas y demagogos, eso es. ¿Cómo puedes decir que el sistema de pensiones no cumpla el papel anticíclico que para el cual hemos hecho? Que además es fundamental para mantener, al menos en una crisis tan fuerte, un mínimo ámbito de cohesión social. Hay gente que lo explica mucho mejor porque dice, oye, es que si no estuvieran las pensiones, ¿quién pagaba algo a nuestros hijos que se han quedado sin empleo? Bueno, pues las pensiones se concibieron como sistema universal, tesis de la perspectiva de Keynes, etcétera, etcétera, como un elemento anticíclico importante. Y lo ha cubierto perfectamente, bueno, perfectamente, pero lo ha cubierto. Es decir, ha contribuido a sostener relativamente las rentas cuando se produce una caída de las rentas individuales muy fuertes. Bueno, yo creo que ese es un efecto importante, ¿no? ¿Dónde estamos? Vamos a ver un poco el detalle de estos posibles avatares del llamado desequilibrio financiero. Bueno, estamos en una situación, desequilibrio financiero sería, en perspectiva temporal, que los ingresos que tenemos son menores que los gastos. Bueno, aquí obviamente hay que hacer un matiz. Los ingresos que destinamos a esto, porque los ingresos pueden ser otros. Y esta es la primera discusión que yo tuve en esa comisión. Digo, oye, ¿a usted por qué los ingresos son solo las cotizaciones? De hecho, no es verdad, no son solo las cotizaciones. Hay transferencias del Estado, por ejemplo, para cubrir los complementos a mínimos de las pensiones. Aquellos que no llegan al mínimo se pagan por un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo de separar las fuentes de financiación, etcétera, etcétera. Bueno, no es verdad, o sea, pero en cualquier caso, ¿por qué solamente hay esto? Y además, en cualquier caso, si no hay forma humana, porque es que esto es casi anatema, de que no se financien las pensiones, de que se financien las pensiones solo con contribuciones, con cotizaciones, ¿quién ha dicho que no se puede recaudar más por cotizaciones? O sea, quiero decir que es crear, esto parece una tontería, pero crea un clima mental, crea un discurso, crea unas palabras donde dices desequilibrios financieros,
crisis, crack. ¿Por qué? Vamos a ver, tenemos un problema. Ha habido un crecimiento relativamente importante y lo va a haber en el futuro de lo que llamamos la nómina de las pensiones. Número de pensionistas por lo que ganan pensiones. Perfecto. Pero nadie ha dicho que no haya suficientes recursos para eso. No lo hay si solo contamos las cotizaciones que hay ahora, pero a lo mejor pueden aumentar o pueden venir de otros sitios. Entonces ya es un discurso falaz, donde te constriñe. No, claro, no hay más ingresos. Pero desgraciadamente yo, por lo menos cuando hablo con la gente, yo, más o menos te conoce a alguien de la familia, tú que hablas mucho de las pensiones, esto va a quebrar. Y dices, ¿pero por qué va a quebrar? ¿Por qué? Es que no hay ingresos. ¿Por qué no hay ingresos? ¿Quién ha dicho que no se puede cotizar más? ¿Tendrá efectos? Sin duda que lo tiene. Todo en esta vida tiene efectos. Y en economía siempre nos acabamos, ahora se habla mucho de eso, la causación circular, ¿no? Es decir, que todo tiene un efecto, sin duda. Pero poder se puede. ¿Por qué no puede poner un 35% de tipo de cotización? No, es que va a ser una hecatombe. ¿Por qué? ¿Y no va a ser una hecatombe que los pensionistas pierdan un 40%? Bueno, vale. De acuerdo, pero vamos a ver qué es lo que hay en ingresos y gastos, ¿no? En ingresos, bueno, básicamente es un cálculo puramente aritmético, depende del número de cotizantes, de la base de cotización y del tipo de cotización que apliquemos. Con lo cual, si alguna de estas cosas se mueve en una dirección u otra, el resultado de lo que ingresamos, que es lo que se asigna a la Seguridad Social, aumentará. Y luego hay otros ingresos que básicamente son transferencias del Estado. Y lo que asignamos esos ingresos es básicamente a pagar pensiones, a pagar incapacidad temporal, es decir, la baja por enfermedad, y las prestaciones a las familias. Bien, esto es casi irrelevante en el caso español, como hemos dicho antes, es una cuantía bastante pequeña. Esto sí es un pequeño problema desde hace algunos años que tiene un crecimiento muy importante, pero yo no voy a entrar en ello. Tengo mis opiniones al respecto, creo que se han hecho algunas barbaridades y algunas de ellas contribuimos nosotros, o por lo menos no las controlamos bien, sobre todo por ejemplo en el caso de las mutuas, toda una serie de historias. Pero bueno, daría para otra conferencia y algo más, pero es interesante porque esto sí que es una partida relativamente importante y sobre todo que está sujeta a un fortísimo crecimiento en los últimos años. Hay incluso algún especialista, y esto no lo conozco tanto, que está empezando a decir que se está estimando mal, o sea, que están vendiendo una moto a alguien, pero no quiero entrar en ello, porque no lo conozco suficientemente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con los que aportan? Bueno, pues efectivamente está en función del ciclo, claramente. Hay un ciclo donde en el año 2008 llegamos al punto máximo de cotizantes, fue bajando hasta el año 2013 y empieza a bajar. Bueno, perdón, empieza a crecer. Tendencialmente, ¿qué puede ocurrir? Pues que crezcan los números de cotizantes. En principio, durante algunos años, puede subir el número de cotizantes. No hay una... En fin, ya sabéis que los economistas cuando hacemos previsiones de las crisis siempre lo hacemos hacia atrás, porque hacia adelante no tenemos ni idea. Entonces, pero bueno, razonablemente cabría pensar que no va a haber en los próximos 3 o 4 años una crisis muy intensa, con lo cual tendríamos una secuencia no tan, digamos, creciente como hay a partir del año 2014 hasta el 2017, y bajo ahí la curva se empezará, ya lo estamos viendo en el 2018, pero bueno, ¿de qué depende esto? Esto depende de dos cosas. Una, del número de personas que trabajan, de los ocupados, que sigue una secuencia parecida a lo que habéis visto. Pero hay un segundo elemento a tener en cuenta a la hora de ver no el número de cotizantes, luego lo veremos mejor con los salarios, sino la bolsa con la que se cotiza. ¿Cuál es? Es el número de horas que determina lo que se gana y lo que se cotiza. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, la línea negra, esta que hay aquí, es la jornada, bueno, esto es muy así porque no he hecho la corrección de... bueno, porque va por trimestres y entonces hay mucha estacionalidad y entonces marca esos picos. Pero mirad los puntitos de la línea negra, que es la tendencia. Va cayendo la jornada de trabajo. Está la escala en la derecha. ¿Y por qué va cayendo? Porque va aumentando esto, que son los contratos a tiempo parcial. Básicamente. Si nosotros contáramos solo las jornadas de los que trabajan a tiempo completo, está subiendo ligeramente la jornada.
Pero en términos medios, como ha crecido mucho, hemos pasado de aproximadamente un 7, un 8% de trabajo a tiempo parcial a cerca de un 16% trabajo a tiempo parcial. Bueno, pues la tendencia lo que nos marca es que el número de horas medio, y ese es el valor o el volumen por el que se cotiza, que luego veremos, irá bajando. En segundo lugar es cuánto aportan, los que aportamos. Bueno, eso depende de cómo se ajustan las bases de cotización. Nosotros tenemos un sistema, es bastante habitual en otros países europeos, que está topado por arriba y está topado por abajo, por categorías, bueno, etc. Esto lo conocéis perfectamente y eso significa que por encima de los 3.751 euros, pues eso está exento de cotización, y si estás por debajo del cálculo de aquí, de la base mínima, pues sube tu cotización hasta la base mínima. Pero lo interesante es ver que en conjunto las cotizaciones, que hasta el año 2008, aproximadamente 2009, incluso con inercia del 2010, estaban creciendo, la cotización media, lo que aportaba cada individuo en España, empieza a estancarse y, aunque no he podido meter el año 2016 porque no estaban los datos o no los encontraba en la Seguridad Social, empieza a caer desde el momento incluso donde empieza la recuperación. Ya estaba cayendo antes, ¿y por qué empieza a caer? Bueno, primera razón, tenemos los salarios, que son el elemento fundamental para conocer la cotización. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, en teoría, esto es lo que decimos los economistas, los salarios van vinculados a la evolución de la productividad del trabajo. Se supone que si la productividad crece, los salarios marginales y los salarios medios tenderían a crecer. Bueno, lo que ocurre en el caso español es que llevamos una historia de relativo estancamiento de la productividad. Si hubiéramos hecho aquí la curva, la recta que ajusta esto, veríamos que es prácticamente descendente. Midamos la productividad por persona o la midamos por hora. Por hora es la curva continua, la línea continua, y por esto es la línea. Fijaros que un país mucho más desarrollado, con un mayor nivel de renta, del que cabe esperar que el crecimiento de la productividad sea más lento, prácticamente en todo el periodo, quitando este pico, la productividad, o quitando dos picos, la productividad crece por encima de España. Es decir, los salarios crecen por encima de España. Eso, si vamos a salarios, lo vemos claramente. Esta es la evolución del coste salarial por hora. La cantidad total que los empresarios se supone que pagan por hora de trabajo. No está en términos reales, no está descontada la inflación. Fijaros que a partir más o menos de finales del 2008 y principios del 9 prácticamente se estanca, claramente ya a partir del 14. Luego, estamos viendo que la base de salarios está estancada en términos nominales, luego en términos reales, descontando el crecimiento de la inflación, bajaría, perderíamos poder adquisitivo. Segundo, que las horas bajan. Tercero, el único factor que crece es el número de cotizantes, pero el resultado final es que el aumento de los ingresos es muy bajo. Luego lo que tenemos es un problema de ingresos, con contribuciones. Hay un cuarto elemento, este cuadro no se ve muy bien, tenía que haberlo modificado, porque hay muy poca diferencia por los datos, pero en el fondo está relacionado con lo anterior, y es el deterioro de la cualificación del trabajo, que está relacionado con el estancamiento o la caída de los salarios. Tenemos en términos relativos más trabajo menos cualificado y algo menos de trabajo cualificado, lo cual quiere decir que tenemos más trabajo de menor nivel salarial y algo menos. Luego, el problema no es demográfico, o al menos no es solo demográfico. Segundo, el problema no es solo cíclico, o al menos no es solo cíclico, no es un problema solo de la crisis. Estos datos son datos tendenciales y son preocupantes, que es el funcionamiento de la economía española. Otros elementos que influyen no se han movido en los últimos años, por ejemplo, el tipo de cotización. Aquellos que dicen que tenemos un tipo muy alto, ahora veremos, pues al menos tendrían que saber que lo hemos tenido más alto en otras épocas de nuestra historia. Por ejemplo,
desde el año 1985 hasta el año 92 teníamos un 29 y pico por ciento de contingencias comunes, que es lo que contamos. En el año 92, para capear la crisis de aquel momento, pues se subió el tipo de cotización y no pasó grandes cosas, no tuvimos grandes catástrofes. Y luego, recuperado, en el año 95 se bajó al tipo que estamos ahora, que es del 28,7. 28,70 más o menos. Bueno, entonces hay alguien que nos dice, oiga, pero es que realmente este tipo de cotización es muy alto y puede tener efectos sobre el empleo, porque en Europa, como siempre es el argumento, en Europa no ocurre así. Bueno, pues es más que discutible. ¿Por qué? El argumento es, no, es que los empresarios pagan mucho y los trabajadores pagan poco. Este no es un argumento, es el trabajo. Si estamos diciendo que mucha cotización afecta al trabajo, lo que hay que ver es cuánto paga el trabajo en conjunto. Me da igual que lo pague uno o lo pague el otro. Es verdad que todo sale del mismo saco y al final una parte formalmente la ingresa en la tesorería del empresario, otra parte la ingresa el empresario en nuestro nombre, pero lo que importa es el conjunto de efectos de ver el efecto que tiene sobre el empleo. Y ahí las diferencias ya no van en contra nuestra. Es verdad que la distribución entre empresa y trabajador, sí, en España, pues, ¿qué pasa este dato? Este es el dato de empresa sobre el PIB, digamos, sería la cotización formal, y el del trabajo, y el del trabajo es bastante bajo. No es muy distinto al de Francia, o al de Italia, al de los modelos o... Perdón, sí, son autónomos. Me equivoco aquí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, perdón, no al de Francia, pero sí podríamos estar más o menos en el entorno del de Italia, el de Suecia, etc. Si sumamos, las diferencias no son tan grandes. El caso de Alemania tiene un tipo muy alto, la media de la Unión Europea tiene un tipo más alto que el de España, evidentemente. Y luego sí que hay una diferencia con respecto a algunos países en el caso de los autónomos, pero los autónomos son aproximadamente el 20 o el 20 y tantos por ciento del sistema, que es una parte sin duda importante, pero que en determinados análisis se viene a decir que tendríamos que poner al mismo nivel de cotización autónomos que el resto, pero yo en todo caso eso lo daría una vez. Creo que hay que discutir. Bueno, y aquí aparecen los otros ingresos que, si os fijáis en esta columna, básicamente es lo que destina al complemento de mínimos. La aportación del Estado va bajando. Tiene una primera fase de subida y después de claramente bajada. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Por el juego de la pensión mínima. Si os dais cuenta, los años de mayor subida, mirad qué años son, ¿quién estaba en el gobierno? Lo que hace es subir las pensiones mínimas. Entonces, cuando tú subes la pensión mínima, como la base de cotización no sube, la diferencia entre las bases y la mínima es más grande y el gasto, la aportación es mayor. Lo digo un poco a efectos de estas cosas que dicen también algunos colegas, ¿no?, del PP y por ahí, de que Zapatero congeló las pensiones. El efecto en conjunto es que la aportación del Estado subía, a pesar de que no había déficit en el sistema de la seguridad social, que seguía creciendo, los ingresos subían porque subían las pensiones. Fijaros cuando empieza a caer. Año 2012. Ahí ya no suben las pensiones grises. Y a partir de aquí, mucho más rápido. A partir de la entrada en vigor del efecto de las revalorizaciones que ya prácticamente congela todo, ¿no? Entonces, bueno, las bases muy bajitas siguen subiendo, pero como no sube la pensión mínima, ya lo que hay que poner es menos. Son pequeñas anécdotas, pero que conviene un poco en el argumentario tenerlo. Y en última instancia podríamos considerar, al menos en este periodo, al fondo de reserva como un mecanismo de ingresos de la seguridad social. Yo, en fin, aunque hay mucha crítica de que el PP se ha gastado el fondo y tal, yo creo que, bueno, se puede usar todo, argumentar, pero creo que en este caso no es muy argumentable. Quiero decir, esto era un fondo que se hizo para gastar. Bien, es verdad que se hizo con carácter un poco ciclo y ahora pues, prácticamente
lógicamente estamos en una crisis de ingresos estructural y lo estamos usando. Pero en cualquier caso había que pagar las pensiones. La diferencia entre pagarlo con esto y pagarlo con deuda, bueno, es que aquí tenemos un pequeño coste de oportunidad, que es que los intereses que obtenía el Estado con la inversión de esto no lo va a recibir, y en el otro caso, bueno, pues paga los intereses de la deuda. Pero esta un poco especie de maleficio que hemos creado, de se han gastado el fondo y tal, una imagen plástica, bueno, como imagen puede valer, ¿no? Pero en cualquier caso había que pagarlo. Es decir, bueno, se ha pagado de aquí y yo creo que la imagen le afecta en parte a las neuronas del gobierno y entonces deja de consumir esto y ya vuelve otra vez al mecanismo normal de transferir o de aportar del presupuesto general del Estado con una ficción contable, que es que hace un préstamo a la seguridad social, que no tiene mucho sentido, pero en fin, contablemente, como el ministro Montoro, que es compañero mío de la facultad, es muy contabilista, ¿no? Me gusta mucho tenerlo todo muy contabilizado, aunque luego se escapa por otro lado. Pues entonces, contablemente aparece aquí que no lo gastan más o que van a bajar poco y lo van a pagar con todo. Yo creo que en grandes cifras da un poco igual, pero bueno, en todo caso es una cuestión discutible, ¿no? ¿Y quiénes son los gastos? Bueno, lo que reciben. Aquí tenéis un poco la evolución del número de pensiones de pensionistas y del número de pensiones, que como decía Félix, pues son un poco más. Sobre todo esto se produce en las pensiones de viudedad, que es donde casi hay cerca de 1 millón de pensiones más que de pensionistas, porque hay doble pensión, es compatible, ¿no? Mirarlo, aquí está, aquí hay como unos 700.000 y el resto es el resto de las pensiones. Bueno, las de jubilación son algo más de medio millón, que es lo que previsiblemente va a crecer más rápido y ya está creciendo más rápido, y bueno, el resto de las pensiones. Bueno, y esta es la evolución del número de pensiones y de la pensión media, donde podéis ver cómo las pensiones medias de las mujeres lo que hacen es responder a las diferencias, a la brecha salarial, ¿vale? Donde bueno, la pensión media de las mujeres está en torno a 750.000 y la de los hombres 1.150. Esto básicamente lo que hace el sistema, lo corrige un poco por la pensión media, porque hay muchas más mujeres en la pensión mínima que hombres, porque se han quedado por debajo de las cotizaciones, pero lo que hace es trasladar la desigualdad que hay en el mercado de trabajo, básicamente con algunos matices a las pensiones, ¿no? Al sistema de pensiones, y estas otras, las líneas discontinuas, es el número de pensionistas que tenemos de mujeres y hombres, mujeres un poco más, porque aquí pesa mucho el número de pensiones de viudas. Siempre espero que también se equilibre y que algún día los viudos sean los mismos que las viudas. Bueno, estos son un poco los datos de una cuestión en la que quiero entrar. Aquí tenía algo que ver con... Bueno, y luego está la pensión, es decir, o con el número de pensionistas, el número de pensiones. Aquí tenéis las pensiones medias, las más altas son las de jubilación, cómo funciona el sistema, que está bueno, en torno cerca de los 1.100 euros. Ahora, aquí hay algunos elementos que están corrigiendo por la propia reforma, que todavía no se nota. ¿Cuáles son? Pues uno de los elementos que hacía que creciera mucho, no os habréis fijado porque he pasado muy rápido, pero en una transparencia se veía, el gasto en pensiones, es que los que entran, como los salarios iban creciendo hasta el 2008, 2009, los que entran tenían más base de cotización que los que salían. Sigo utilizando como eufemismo de morirse el salir, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hacía que la media subiera. Esta es una de las razones por la que crece. Probablemente dentro de 15 o 20 años tenderá a estabilizarse, porque los que salgan probablemente incluso tendrán pensiones superiores, ya se empieza a notar, pero muy levemente, que los que entran. Se empieza a notar si lo vemos por edades. Pero bueno, esto es algo que de momento no tiene efecto, pero a medio plazo va a tener un efecto de reducción del gasto. Bueno, estos son datos de altas y bajas. Y otro dato interesante, que a lo mejor le da la razón a Julio, pero no en la interpretación que hace. Es verdad que nuestro sistema público de pensiones es bastante generoso. Es decir, aquí tenéis la pensión media en términos de paridad de compra de estos últimos 3 años. El blanco es España.
solamente tiene pensiones en términos de paridad de compra. Ojo, que eso está corregido, hay que corregirlo con los precios. Porque es... Bueno, entonces, solo Francia tiene una pensión superior a la de España y en el año 2015, sí, en el año 2015, que es el último que teníamos datos. ¿Sí? Italia también. Bueno, el resto de los países. ¿Esto nos dice que son excesivamente generosas? No. Lo que ocurre es que los otros sistemas tienen complementos muchísimo más generosos. Punto. Y algunos de ellos, como es el caso de Suecia, ya tienen ingresos para la población superior que no provienen de las pensiones públicas, que son sobre todo pensiones privadas. Pero claro, si hubiéramos sacado otro dato, para no marearos, nos lo he traído, que es ver cuánto se gasta el Estado español respecto a estos países que vienen aquí, las diferencias son muy fuertes. O sea, por ejemplo, en Suecia llega casi al 2% el gasto de familia, si no recuerdo mal, necesito de memoria. En España no llega ni al 0,1%. Y eso, una buena parte, va a la tercera edad. Bueno, dependencia, etc. Es decir, que cuando hablamos de pensiones, no olvidemos también que hay otras fuentes de suministro, de renta, para la tercera edad. Como puede ser los gastos farmacéuticos, gastos de dependencia, es decir, cómo se cubren, si a través de mecanismos de aseguramiento colectivo o de aseguramiento privado. Bueno, esto sería por ejemplo. En conclusión, el hipotético equilibrio financiero había evolucionado así, es decir, el conjunto de gastos está aquí y el conjunto de ingresos. Los gastos a partir del año 2000, que es cuando se crea precisamente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, son inferiores a los ingresos de cotizaciones y bueno, hasta el año 2010, prácticamente 2009, se alimenta el fondo de pensiones y no entra en déficit, cuando ya fijaros que el conjunto de las administraciones públicas tenía un déficit creciente. A partir del 2010 ya, digamos, por esta vía se alimenta el déficit del conjunto de las administraciones y cada vez tiene más importancia. Pero esto no deja de ser un cálculo contable, vuelvo a insistir. Es decir, porque esto es el Estado, todo. Y es verdad que contablemente decimos, oiga, con las cotizaciones que tenemos, ya tenemos un 1,5% del PIB que no cubrimos los gastos. Bueno, vale, bien. La segunda cuestión importante que yo creo que tenemos que meter en el debate es el problema de la equidad. Voy a ver si os explico este cuadrito. Yo creo que se ve bien. Primero, primera idea. Los países que están arriba en el óvalo este rojo son países que tienen unas tasas muy altas de inversión en fondos privados de pensiones y un gasto relativamente bajo, gasto público en pensiones. Bueno, sí, en pensiones. Y los países que están aquí estarían un poco en la situación contraria. Es decir, tienen un gasto muy bajo, perdón, una inversión muy baja en planes de pensiones, lo cual no quiere decir que no inviertan en otras cosas, pero no en lo que sería lo que la Unión Europea llama el tercer pilar de las pensiones. Y tienen, en general, tienden a tener un mayor gasto, sobre todo los países del sur de Europa, un mayor gasto en el sistema público de pensiones. Eso lo podemos ver de otra manera, que es estos países que gastan menos en los sistemas públicos de pensiones tienen una tasa de inequidad, de desigualdad bastante más alta en la población mayor de 65 años. No he puesto los países porque es un poco aburrido, pero estos países son, aquí estamos midiendo el gasto público en pensiones, por ejemplo, creo que este es Corea, países así, y este es el indicador de desigualdad que usamos, uno de los que usamos los economistas, en la población mayor de 16 años. Perdón, de 65 años. Bueno, ahora volvemos a eso porque faltan un par de cuadros. Sí, y bueno, con este acabaremos los temas de desigualdad. Este es un dato interesante. Aquí estamos midiendo la desigualdad entre la población ocupada o la población activa, aquellos que están entre 18 y 65. A medida que subimos en la escala, el país es más desigual. Para ese trozo de población.
Y aquí estamos midiendo la desigualdad para los mayores de 65 años. Fijaros dónde está España. Tiene una relativamente elevada tasa de desigualdad, índice de Gini, para la población ocupada, pero bastante menor para la pensionista. Estaría aquí. No sé si funciona funciona el sistema. A mí me parece importante para ver cómo nuestro sistema genera igualdad. Es decir, estos países... Funciona el... No, pero hay que apagar la la pantalla Hacemos a mano. Estos países hacia arriba son los más desiguales entre la población activa. Abajo hay mayor igualdad. Sin embargo, hacia aquí, más desiguales en la población mayor de 65 años. Puede ser el caso paradigmático de Corea, que tiene una tasa relativamente baja sobre la población activa, pero altísima. ¿Por qué? Porque el sistema coreano de pensiones ofrece una renta media a la población mayor de 65 años del 20%. O sea, el 20% de la renta que tienen los mayores de 65 años es el sistema público, el resto se busca la vida. Luego, claro, esto lo que traslada es desigualdad enorme. El punto medio está aquí, más o menos en Australia. Tienen la misma desigualdad entre los que trabajan y los que no trabajan. Y España mejora bastante la desigualdad entre los que trabajan, lo cual está indicando que nuestro sistema de pensiones es un sistema que funciona razonablemente bien desde el punto de vista de la equidad. En conclusión, si las tendencias son las que hay ahora y no se modifica nada con la reforma que tenemos, lo que llegaremos, si veis aquí en el año 2050, por poner el punto de llegada, es que nos vamos a gastar aproximadamente lo mismo, un 10,5% del PIB, que lo que gastábamos antes del inicio de la reforma, que era un 10,1% en el año 2010, antes de la primera reforma en 2011. Estos son los cálculos de los distintos gobiernos, de los llamados ahorros, de lo que no se gastaría con las distintas reformas. Me gustaría aclarar, finalmente, ahora vemos otra cuestión ahí, que no son iguales, aunque parece que los ahorros son más o menos parecidos con las distintas reformas, no son iguales las reformas. ¿Por qué? La reforma del 2011 fundamentalmente es una reforma que llamamos paramétrica, altera los parámetros del cálculo de la pensión y la edad. Es decir, como sabéis, alarga hasta los 67 años y altera la fórmula de cálculo. En un principio, una parte importante de la población no se vería afectada en el cálculo, que son los que tienen una línea más continua de trabajo y que, bueno, en cualquier caso iban a cumplir el mínimo, los años que se piden, etcétera, etcétera. Se verían afectados por la edad. En el año 2027, aunque se jubile, tendrá que tener 67 años con 38 y medio, me parece, 38 años completos de cotización. Vale. Pero lo que ocurre con nosotros, con la siguiente reforma, es que, uno, afecta a todos, en principio incluso a los que ya están dentro del sistema, y además la reducción que introduce con el factor de sostenibilidad es para todos. Es decir, que es un mecanismo que va a reducir la pensión sí o sí. El otro depende de cuál sea el comportamiento del mercado de trabajo y cómo te posiciones tú en el mercado de trabajo. En el otro no, por eso decimos que hay un cambio estructural. Cambia la estructura de definición de la pensión. Y además, un cambio importante al que antes aludía, que para mí es un elemento significativo, y es que lo cambia a lo largo de la vida del pensionista. Lo va reduciendo a lo largo de la vida del pensionista. Bueno, para acabar un poco con las cifras, yo
quería contaros un poco, si vais a hacer lo que dice doña Celia Villalobos, cuál es el resultado que podríais obtener. Calcular cuánto podéis ahorrar mensualmente. Bueno, supongamos que ahorráis 100 euros al mes, que suponen 1.200 euros. Con el salario medio que hay en España, bueno, quizás se podría ahorrar eso. Entre 100 y 200 euros al mes, sobre 1.700 brutos, un poco menos netos, pues posiblemente se podría ahorrar. En la última línea en amarilla aparece lo que obtendríais de pensión media al mes si el fondo lo hubierais generado 40 años antes y si vivís la esperanza media que se calcula que tendremos a los 67 años, a los 65. Bueno, si vivís menos tendríais un poco más, si vivís más tendríais un poco menos, porque esto es un cálculo de dividir lo que acumulas en el fondo. Bueno, si puedes obtener 500 euros, pues podrías tener 900. Vamos a ver ahora con cifras del caso español cómo se vería eso. Ahí tenéis las cifras de la declaración de la renta del año 2015, de lo que se deducen los españoles por inversión en fondos de pensiones, de todo tipo de fondos de pensiones, individuales o colectivos. Bueno, por abreviar, las cifras que aparecen en rojo al final significarían lo que podrías obtener al mes utilizando lo que ahora estamos haciendo, las cantidades que se ponen por tramos de renta, lo que obtendrías al mes si vivieras 20 años como pensionista y hubieras puesto durante 40 años seguidos esas cantidades. Los que ganan, por ejemplo, de 30 a 60.000 euros están poniendo una media al año de 1.795 euros, que vienen a ser 130 o una cosa así, al mes, y obtendrían una pensión adicional de 460 euros. En conjunto, bueno, lo que pasa es que aquí ya entran, a partir de los 60.000 euros ya no son válidas las cifras, porque ahí solo declaran, pero solo meten en la declaración de la renta hasta el tope de los 8.000. Pero de aquí para abajo sí es bastante representativo de lo que está hablando. ¿De qué está hablando? De la capacidad de ahorro que tienen los españoles, que en general, hombre, evidentemente lo dedican también a otras cosas, pero de ahorro, en principio, pensado para las pensiones. Bueno, de ahí el decreto al que antes hablé. Y por acabar, el modelo no es neutro, evidentemente, del sistema de pensiones que utilicemos. Puede afectar de una manera u otra al crecimiento, pero también a la equidad, y particularmente la equidad después de la jubilación. Por supuesto que puede afectar a la equidad intergeneracional entre unas generaciones con otras. Y por supuesto que afecta a la equidad de género. Lo que ocurre, en nuestro caso, es que no corrige demasiado las desigualdades de mercado en términos de equidad de género. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero insisto, en última instancia es que en conjunto yo creo que tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos. El objetivo de una cierta equidad y una cohesión social a partir de los 65 años nos parece importante. Pues entonces los modelos que se nos están planteando no funcionan, no sirven. Lo que hace es descohesionar a partir de esa edad. Y en fin, con esto acabo y no quiero volver más para que sigamos discutiendo si queréis. Tenía algunas cosas más, pero no lo parece a mí turno de alguna pregunta que queráis hacer, alguna cuestión que queráis plantear, ¿vale? Tenemos un rato para poder hacer un pequeño coloquio como tal vez. Entonces, preguntas, venga, vale. Concretarlas, sí, concretarlas por favor. Concretamente, Santos, Julián Revela. hace ya muchos años que lo Por eso, y del autor, además, también, últimamente. sí. Que estaba en el Consejo Social. Ahora, que últimamente, como decías, el lavacocos permanente de cómo darnos mensajes que nos pueden enredar en el debate, bueno, etcétera, a mí me preocupa mucho, y cuando preguntan los jóvenes, porque ellos te lo lanzan encima, cómo
metemos la riqueza como elemento de reparto, también para nosotros la vale poco. Hay más riqueza, tenemos más renta per cápita en todos los ciudadanos, en general. Lo que pasa es que la riqueza está cada vez peor distribuida. Entonces ahí los elementos de equidad, de igualdad, de género, todo eso desaparecen, pero cada vez hay más riqueza. Luego habría que tomar medidas y relacionarlo con esa riqueza en alguna medida. La riqueza cada vez es mayor. Mira, yo cuando discutimos esto siempre digo lo mismo. Es decir, ahora hay movimientos de pensionistas que no se sujetan. Pero bueno, hay movimientos de pensionistas. ¿Y qué herramientas tenemos? Esa es la herramienta fundamental. Cuando estamos hablando de que hay un recurso político, una batalla política, la herramienta fundamental al alcance de cualquier ciudadano es el voto. Más, por supuesto. Más el voto. Claro, y esto es que esos 9 millones que hay ahora, 5 y pico de jubilación, con conciencia de que a la segunda mitad votan. Sí, esto es así. Pero bueno, hacemos un pacto de Estado, dice, joder, ¿y quién se hace un pacto de Estado? Estoy votando 5 millones de recursos y tiene la senda, la ruta muy bien marcada de dónde quiere ir, ¿no? No sé, o sea, quiero decir, no, ahí, en ese terreno, por eso, efectivamente, el lenguaje tiene que jugar algo. La realidad que hay detrás es otra, y el lenguaje, pues es eso. La señora Fátima Costa, que hizo algún curso de economía, dice que están revalorando las pensiones. Bueno, eso a nuestros alumnos, es darle el valor que tiene. El valor que tiene es que sirva para lo mismo. No está revalorizando. Está subiendo un poquito el valor nominal. Lo que tú comprabas el año pasado, este año ya no puedes comprar exactamente lo mismo. Y luego hay a veces te das cuenta de cosas curiosas, ¿no? Yo le digo a un amigo que mucho y sabe de economía, decía, bueno, lo menos importante son 2 euros al mes, pues son 24 euros al año, pues eso no es mucho. Es decir, los 5 euros que dejan de percibir. Si hemos cobrado casi el 2%, es unos 75 más, sobre 1.000 euros pues serían 2 euros al mes aproximadamente. Bueno, lo que deja de percibir al año. Dice, sí, pero es que es acumulativo. Que cada año que viene deja de percibir eso más lo que deja de percibir el año que viene. Y cuando han pasado 5 años, esa acumulación ha podido llegar a un 4 o un 5%. Cuando ha llegado a 10, ha podido llegar a 12 o 13. Y cuando llega a 20, que sigues, pues ha podido llegar a un 20 y tantos %. Es decir, que es un poco como el factor de sostenibilidad. Es verdad que desde el año que viene no lo van a notar mucho, porque es una cuantía pequeña, va a ser un 0,7, 0,6, 0,7. No sé si finalmente acababa el hilo de decir cuánta esperanza de vida hemos crecido. Pero bueno, no es mucho. Es decir, sobre alguien que tuviera una base de 1.000 euros, una base reguladora de 1.000 euros, van a ser 0,70 céntimos. Vale. Pero se va acumulando. Y entonces cuando llegues al año 2040, que habrás pasado ya por 6 fases de aplicación de factor de sostenibilidad, pues has perdido, puedes haber perdido desde el momento inicial entre un 10 o un 15%. Depende un poco de cómo evolucione la esperanza de vida. Entonces, ojo, porque todo esto se acumula. Esta es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es tener claro si el objetivo político es eso y sabiendo todas las consecuencias. Por eso tenemos, como siempre, una pelea y una batalla de lenguaje, y una batalla de transparencia, y una batalla de clarificar. Es decir, oiga, esto lleva a esto. ¿Ustedes están contentos con esto? Pues vale, adelante, a votar al PP. No hay ningún problema. No, es así. Dice, oiga, a usted, oye, hay gente, a mí me ha venido, no, es que yo lo que quiero es que haya un sistema de capitalización. Y me han de pagar la pensión a otros. Vale, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno.
gente lo que han metido es que la pensión pública va a ir así. Podemos, en las cifras, evidentemente, es muy complicado. Es un 40 o 30, nada, pero eso es así. Entonces, bueno, si es así, díganlo, claro, y digan que con 2 pesetitas al mes en una pensión privada van a cubrir la diferencia. Seguimos. Roberto, había otra por ahí y otra aquí. Roberto. Sí, breve. Lo ves, preguntas, eran 2 preguntas muy telegráficas. Una, yo creo que hay un paralelismo, por no decir que el modelo, el método del Partido Popular, que comparto contigo es una cuestión ideológica, es el mismo para las pensiones, hablando de las distancias de forma, que para la educación y para la sanidad. Lo que demuestra que es un problema ideológico, no es un problema cuantitativo. Y debiéramos de ponerlo en común porque los pilares básicos del estado de bienestar, que es lo que está en riesgo de pasar a un estado de beneficencia o un estado de insuficiencia, es ese modelo, ¿no? El modelo que defendemos desde la izquierda. Y luego, en relación con la financiación, y esta sí que es una duda, no es una pregunta retórica, con el tema de la financiación vía impuestos. Desde que se reformó el artículo 135 de la Constitución, frente a la regla de gasto, ¿qué seguridad da? ¿Qué estabilidad le da a las pensiones si también pueden ser recortadas por la regla de gasto y la imposición de atender primero la deuda de sus intereses antes que otros gastos, que es lo que dice el artículo del apartado 3 del 135? Bueno, lo que dice de otras cosas pues es así. El problema que se encuentra en este tipo de reformas, si no tienes o mayorías absolutas claras, o una señora como la señora Margaret Thatcher, etcétera, que tiene mayoría absoluta, pues que tienes que acompañar con un lenguaje exculpatorio. Que el estado de bienestar, los elementos del estado de bienestar están muy arraigados a la población europea. Entonces es muy difícil llegar y decir así como estamos enfrente y digo, mira, nosotros no queremos subir impuestos. Y con eso lo que significa es que las pensiones que estamos pagando con dinero público, por esto, por esto y por esto, la inflación, los salarios han estancado, no sé qué, de aquí a 30 años van a ser el 40% más plata. Búsquense la vida. Pues eso no se atreven a decirlo, obviamente. El mecanismo, te digo eso, como puede ser la sanidad, como puede ser al menos algunas parcelas de la educación pública que están muy arraigadas como servicio de prestación de política pública. Lo que dices de la regla de gasto, bueno, el artículo 195, quiero decir, bueno, yo he podido comprometerme a que no me voy a pasar del 3% del PIB y de déficit, y que si se cae el 3% del PIB de déficit, digo, si lo supero, nos caen todos los truenos y todas las estrellas, y encima la Constitución nos machaca. Suba los ingresos. Eso no dice nada la Constitución. Sube los ingresos, aumenta impuestos. Bueno, no renuncia a impuestos, sino utiliza los instrumentos que tienes para aumentar los ingresos fiscales. El problema es que nadie, y cuando digo nadie, digo casi nadie, asume eso, porque también está mal visto decir que hay que aumentar los impuestos. Pero al no decirlo, es no encontrar soluciones. Es decir, podemos dar, mira, una de las soluciones que dicen nuestros colegas, de pasar de la seguridad social al otro lado, no valen para nada, te dejan en el mismo sitio. Es como el préstamo que ha hecho Montoro a la seguridad social, que más me da en última instancia. Dice, no, es que es mejor, dice mi sindicato y lo dice comisiones también, que pasemos el coste de los trabajadores de la seguridad social a presupuestos generales. Bueno, pero seguimos en lo mismo. Es decir, no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto es la nómina, pero suponiendo que eso sea un 0,5% del PIB, bueno, pues lo pasa de la seguridad social y contablemente la seguridad social baja su déficit, pero le sube ese déficit al presupuesto general del Estado. Digo, desde el punto de vista de tendencias, otra cosa es que pueda tener algún interés por alguna razón y tal, pero si lo que estamos hablando es de cómo financiar, esto no financia nada. Esto lo que haces es que lo pasas aquí, pero es lo mismo que si te transfiere Montoro esa cuantía.
hacía. Dice, bueno, pues todos los años le voy a transferir algo más. Bueno, vale, bien, de acuerdo. Pero seguimos en lo mismo. El Estado tendrá que recabar esa diferencia que tenemos de ingresos y gastos en el conjunto. ¿Que tiene efectos económicos distintos? Bueno, en este caso yo los veo poco, pero podría tener algún efecto y lo podríamos discutir, pero desde el punto de vista del ajuste no lo veo, como algunas otras cosas. Entonces, le daremos la vuelta por donde sea, pero si las tendencias en materia de pensiones son estas, y si realmente queremos mantener la suficiencia de las pensiones, lo que hay que hacer es aportar más ingresos en los próximos años. ¿De dónde salen? Bueno, lo hemos discutido, pero lo vamos pasando partidas del presupuesto al otro, que eso nos deja como estaba. Creando impuestos nuevos, alterando otros, siendo mucho más eficiente en el control del fraude y de la ilusión fiscal. Todo eso está ahí. Pero en todo caso, eso al final se llama incremento de la presión fiscal. Porque si tú tienes un incremento del gasto, salvo que reduzcas gastos de otro sitio, es decir, te mantienes en la misma presión fiscal, equilibras el presupuesto, lo dejas en el déficit que consideres oportuno y haces una reordenación interna del gasto. Bueno, no, mire, no se preocupe que nos vamos a gastar bastante menos en la nómina de los funcionarios, o en sanidad, o en no sé qué. Con eso cubrimos el incremento de gasto esperable por aquí. Pero bueno, quiero decir, es que es una cuestión aritmética, tan sencilla como si tú prevés que te vas a gastar más porque quieres que la pensión sea equivalente a la de ahora y vas a tener más pensionistas, de algún sitio tiene que salir lo de eso. Subimos las cotizaciones, quitamos el tope a la base máxima, quitamos, bueno, ese sería reducir el gasto, es decir, trasladar de un sitio a otro, racionalizar el gasto, evitando unos gastos, eso sí. Pero todo lo que sea otro tipo de cosas es subir la presión fiscal. Tú puedes, como dice Antonio, puedes reducir algunos gastos que en este momento se están haciendo, que en definitiva son subvenciones a las empresas y que consideramos que son totalmente ineficientes, como muchos que hacen la seguridad social. Pero no traspasarlos al Estado, no, es quitarlos. Recuerdo discutiendo con compañera del partido, decía, no, porque esto sí lo pasa. No, lo que hay es que quitarlo, porque es absolutamente ineficiente. Una gran parte de las subvenciones que se dan, ¿con cargo al presupuesto de la seguridad social o no? Me da igual, para la creación de empleo, no crean empleo, lo que hacen es subvencionar a los empresarios básicamente. No, es una transferencia, exacto, no hay más. Pero muchas que hay en el impuesto de sociedades también, y algunas de las que hay en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no solo las que hay, digamos, adjudicadas al presupuesto de la seguridad social. Bueno, eso sí, porque sería una racionalización del gasto, sería hacer el gasto más eficiente y probablemente, según dicen algunos colegas más versados que yo en el detalle de las cuentas públicas, podríamos estar hablando de 5.000 millones. Razonablemente, no digo que de aquí para el año que viene, pero... Voy a contar un poco, porque si no hay más preguntas, si no nos da tiempo. Hay una pregunta ahí, y luego allí y aquí, venga. Yo quería poner de manifiesto ciertas incoherencias que también se aplican y se tienen que considerar. Saltándome el contexto, alguien dijo que bajar los impuestos era también de izquierda, es una expresión que se dijo. Pero yo quisiera decir otra cuestión. A mí me parece que fijar el cubrir las pensiones exclusivamente con cotizaciones me parece absolutamente injusto, dado que, y voy a poner un ejemplo, un banco, simplemente un banco, el Santander, por poner un ejemplo, ha reducido la plantilla desde el año de no sé qué a este año en una cantidad grande. Vamos a suponer que si trabajaban 100, ahora van a trabajar 50. Y contribuye al mantenimiento de la seguridad social con 50 cotizantes, no con los 100 que contribuía entonces. Y por efectos de la tecnología, por lo que sea, porque está reduciendo el empleo. Sin embargo, una empresa pequeñita, que a lo mejor es un bar y tiene a los empleados,
esta empresa sigue cotizando con esos 2 empleados hace X años y ahora. Por lo tanto, creo que hay una modificación en cuanto a la estructura del empleo que hace injusto absolutamente aplicar el mismo criterio que se venía aplicando en estos años con relación a hace 10 años. Eso me parece a mí. Yo quisiera saber si estoy en lo cierto. No creo que eso sea el problema. Ya, no sé. La economía tiene una dinámica, ¿no? Es decir, hay sectores que van a perder empleo y otros que lo van a ganar. Pero esto es así desde los tiempos del capitalismo existe como hablamos antes. Los ritmos son distintos, las transferencias son distintas, y pues la banca, que en el caso español se había sobredimensionado enormemente, como sabe Roberto, que lleva ahí años peleando, pues bueno, está entrando en una fase de reducción de plantillas, de alta incorporación de tecnologías, etcétera, etcétera, y va a ir reduciéndose el empleo. Pero bueno, esto es la economía de mercado que tenemos en la Constitución y que de momento nadie plantea otras fórmulas, ¿eh? Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer cosas para suavizar eso. Yo creo que el problema es que a veces creamos una cierta mitología un poco maniquea de los buenos y los malos, ¿eh? Entonces los bancos son malos y el del bar de enfrente, bueno, el bar de enfrente estoy absolutamente seguro que defrauda Hacienda como loco, o sea, seguro. Las peleas cotidianas son con los fontaneros y compañía, que se pasan el día. Si hablamos de buenos y malos, vamos a poner donde ponemos el listo, ¿eh? Los del bar de enfrente son muchos y vale, pero quiero decir, como, en fin, yo no tengo responsabilidades políticas, lo digo como lo pienso, o sea, ¿eh? Y no estoy defendiendo para nada a la banca. A la banca se le puede introducir toda una serie de mecanismos de control, que hay que hacerlo, probablemente hay que avanzar y hay que buscar también que no eluda como elude fiscalmente, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Ahora, bueno, ellos cotizan en función del número de los trabajadores que tienen y los otros en función del que tienen en cada momento. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar y hacer más progresivo el tipo, la forma de cotización, no lo sé, eso está bien. Ahora, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, el empleo se mueve sectorialmente y se va a mover mucho más rápidamente, se está moviendo ya mucho más rápidamente. Entonces yo, eso en principio, bueno, pues eso es la economía de mercado en la que estamos. Pero eso no quiere decir que la banca haga lo que quiera con los impuestos ni con las cotizaciones, ¿no? Que cumpla la ley. Y si la ley nos parece que es enormemente injusta respecto a un pequeño empresario y uno grande, vamos a verlo si en este caso es cierto y la modificamos. Yo, en principio, tengo mis dudas, pero bueno. Venga, ahí hay una y aquí hay otra y ahí hay más. Venga, vamos a intentar, por favor, os pido más concreción a vosotros y a Santos para que nos dé tiempo a todos a la plaza. Hola, buenas noches. Aparte exactamente del tema de la lucha de las pensiones, es que también se ha llevado el tema del fondo de las mutuas, que han sido 8.621 millones. En total, si metemos todo lo que se ha gastado en el gobierno de Mariano Rajoy, son 93.000 millones de euros, lo que de alguna manera han salido con pago de pensiones. Luego tenemos también otro tema, que es algo que a nivel de partido me cabrea, y lo digo siempre, y es que Zapatero dejó el tema de viudedad en el 60%, subiendo un 1% cada año. Este año con Ciudadanos se ha subido al 54%. Al año que viene, por ley, por narices, se tiene que poner el 60%. Luego también han estado de alguna manera masacrando a aquella persona que se ha quedado viuda. Eso por un lado. Por otro lado tenemos que teníamos que quitar, y nos ha quitado, por desgracia, y es como estamos por el tema de que como estamos con los partidos, haber quitado la reforma laboral. El año pasado, un estudio hay que hay 9 millones de horas que no están contribuyendo de alguna manera al IRPF ni a la Seguridad Social. Esos son 2.000 millones de euros que no entran a las arcas. Con eso se había tenido para pagar las pensiones. Luego, aparte de eso, es que en el año 2040, lo que habría que llegar, si se llega a temas de Estado, por lo menos que el gasto que hay en pensiones, ahora mismo estamos en el 12 y no me acuerdo de las décimas, 12, 3, 12, 4. Estamos gastando menos que Francia, que Italia, que Alemania, que Portugal. Pues a lo mejor hay que llegar a un acuerdo para ese 2040 de que a lo mejor podemos llegar al 14% del PIB. Y luego, bueno, pues buscar materias y de dónde, por ejemplo, en el IRPF. Y luego destopar a lo mejor las bases por arriba. Bueno, y tengo muchas cosas más, pero somos muchos y me callo. A ver, buena parte de lo que ha dicho es subir la presión fiscal.
se pague más y por lo tanto sobre el PIB es más. O sea, todas esas cosas, eso es la presión fiscal, vamos a hablar claro. Que yo no tengo, vamos, lo tengo escrito. El otro día en unas declaraciones a un periódico lo dije. Yo porque no tengo ninguna responsabilidad política, sino probablemente me echaría, ¿no? Bueno, pero hablemos claro, es decir, todo eso que dices es... Segundo, desde un punto de vista argumental, a mí particularmente no me gusta decir sacamos de aquí para las pensiones, no. Yo creo que hay que definir qué sistema de pensiones queremos, cuál es el objetivo y eso se financia. Y a partir de ahí ya veremos, con cotizaciones o con otras cosas. Pero no entrar a decir si rasco 5.000 millones de aquí lo quito, no. Lo otro son cosas que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con el impuesto que se hablaba a la banca. Lo que no estoy de acuerdo es que se hable de ello para financiar las pensiones. O sea, yo creo que no hay que poner ingresos finalistas para las pensiones. Es una política del Estado que tiene que financiar. Y entonces no tiene por qué ser con un impuesto a la banca porque la banca es muy mala y la castigamos, que aparte de la argumentaria no me gusta, pero quiero decir, es posible admitir alguno de los aspectos del impuesto a la banca, pero por otro tipo de motivos, no para pagar las pensiones. Hay que hacerlo porque consideras, y a mí me parece la faceta más importante de lo que han hecho en Francia y que en teoría se iba a hacer en la Unión Europea, la Unión Europea está en parálisis absoluta, me he enrollado, perdón. No, es decir, que lo puedes hacer para que no haya movilidad de capital a corto plazo, que es un problema, tal, pero no porque las pensiones hay que financiarlas, punto. Hay aquí una pregunta y otra ahí. Yo voy a ser muy breve. Yo siempre desde el principio he pensado que yo estaba cotizando en un sistema solidario, solidario de pensiones, es decir, en 50 años que he tenido de cotizaciones fijas dentro de la administración, pues yo creo que se ha contribuido mucho al bienestar de este país. Pero resulta que una vez jubilado, también estamos contribuyendo con el IRPF, pues prácticamente en un tercio de lo que cobramos de pensión. Es decir, que también estamos contribuyendo. Hombre, a mí lo que me resulta tremendo es que has dicho de presión fiscal, y yo creo que el capital y los grandes empresarios y esos que estafan, pues tenían que pegarles fuerte para que este país no sea conocido como un país de defraudadores. Porque aquí los únicos que pagamos somos los que hemos trabajado, los que tenemos nómina y que Hacienda va por nosotros sí o sí, es decir, no lo que cuenta directamente. Por lo tanto, yo lo que sí pido que hagamos una política socialdemócrata, pero de izquierdas. Socialdemócrata de izquierdas y que se aseguren y que se blinden las pensiones. Eso casi te lo tenemos que responder anterior yo, porque Santos estará de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Yo nunca he diferenciado mucho entre socialdemócrata de izquierda y de derecha. O sea, si socialdemócrata no, pero bueno, quiero decir, yo es que soy muy ingenuo en términos políticos. Venga, ahí hay una pregunta. Sí, vamos. yo quería hacer una pequeña reflexión. Muy buena la exposición. A ver, los que somos del baby boom, ¿vale? Y que... Tú eres muy joven, ¿no? Vamos a ver, los que tenemos la suerte de tener trabajo, ¿vale? Tomando en cuenta que ahora hay un gran moving en el sector privado, sobre todo para poder mantenerte, ¿vale? Y cada vez eso es más creciente. Luego la vivienda sigue subiendo de vuelta, ¿vale? La seguridad social cada vez es más lenta, más complicado acceder, ¿vale? La sanidad pública. La sanidad pública. Con lo cual eso, si te pasa algo, muchas veces es muy complicado recibir asistencia suficiente, ¿vale? Y luego los hijos, cada vez hay que cualificarlos más para a veces no tener más trabajo, ¿vale? ¿Qué esperanza tenemos? Vaya pregunta. Siguiente pregunta. Una muy cortita. No, que me ha contestado. No me ha contestado. Claro. Una muy cortita. Si nos ponemos de aquí al 40 y la decisión no fuera la que es recortar ese 15 o 20%, has dicho, ¿vale? Más o menos, sino mantenerlo, ¿vale?
¿está calculado el porcentaje de ingresos que necesitaríamos más para que eso...? Sí, mis estimaciones son en torno a un 2,5-3% del Producto Interior Bruto, más de lo que prevé el gobierno. Es decir, que está previendo un 10,5, sería un 14,5 y un 14%. Que evidentemente sería un aumento de la dotación que hacen las próximas generaciones. Sería una transferencia intergeneracional. Es otro debate en el que no he querido entrar, pero bueno, todavía si queréis... Oye, pues finalizamos el turno. Tengo dos palabras. Chicho, no paras de hablar. Tengo el honor de felicitar a Santos Ruesga por la intervención. Han pasado muchos años desde aquel seguro de la perra gorda del principio del siglo XX y el Instituto Nacional de Previsión, que creo que puso en marcha, siendo presidente del gobierno de Eduardo Dato. Han pasado muchos años desde la Ley General de Seguridad Social del 66, que puso un poco de orden, pero sobre todo de la ley de la que yo me siento muy orgulloso, que es la Ley 26/1985 del gobierno socialista, y de los años 80 en los que se establecieron la revalorización de las pensiones en función del IPC para que no perdieran poder adquisitivo con el voto en contra de Alianza Popular. Y han pasado años desde demasiados, quizás desde el incremento de la pensión mínima del 53% por parte de los 7 años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la creación del Fondo de la Seguridad Social, el Fondo de Pensiones de 66.000 millones de euros, más 28.000 millones de euros de intereses que también se han utilizado en una buena parte para el asunto. Felicitar a Santos Ruesga especialmente porque la lección económica ha sido espectacular. Tenemos recursos suficientes para poder pagar a nuestros mayores, a los que tanto le debemos y agradecemos por muchos motivos. Tenemos recursos suficientes en la economía, no en la imputación de solamente las cotizaciones sociales, como ha empezado brillantemente a plantear. Queda mucho por hablar. Por ejemplo, estamos suponiendo que la productividad no crece, es decir, pero la productividad crece y las innovaciones tecnológicas provocan que la productividad total de los factores crezca. Por ejemplo, por aportar un dato, si me permites, si la productividad total de los factores de la economía española fuera igual a la de la comunidad autónoma que más productividad tiene, el PIB español sería un 15% superior. Entonces, depende de cómo se reparta. Bueno, por supuesto, eso sería cómo se reparta. Por eso, pero ese 15% de recursos bien repartidos, pues nos daría capacidad de financiación para cuestiones como las pensiones, ¿no? Pero me interesa sobre todo la parte primera que yo he defendido muchas veces, que es la política, ¿no? Hay dos modelos. Me ha gustado mucho la frase, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con la derecha? Pues aviados estaríamos para llegar a un nuevo pacto de Estado, porque hay dos modelos nítidos. El modelo que recorta porque creen en la privatización, han recortado en los últimos años 30.000 millones de euros en la seguridad pública en las comunidades autónomas donde gobiernan, han prescindido de 30.000 profesionales sanitarios, han recortado 25.000 millones de euros en educación pública y desde luego, como bien ha sufrido en la comisión de expertos Santos Ruesga, el modelo de estos es otro, no es el nuestro. Por eso yo lo que creo que lo que hay que hacer, y tú lo has dicho diciendo lo de votos, lo que hay que hacer es ganar las elecciones. Y sin ganar las elecciones el modelo será el empobrecimiento y convertir la seguridad social en un modelo de beneficencia. Y luego una tercera cosa muy breve, que es la batalla del lenguaje, que creo sinceramente que la estamos perdiendo. Porque la gente que te para por la calle dice oiga, ¿por qué no voy a pagar yo la pensión a alguien tal? O está quebrado el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es responsabilidad de aquellos que tenemos cargos públicos, en torno al mea culpa, y desde luego de salir en los medios de comunicación explicándolo fehacientemente. Nos han dado una lección las movilizaciones sociales, especialmente de los sindicatos, por la movilización a favor de las rentas de los jubilados españoles, que han zarandeado el sistema mucho más que lo que se ha podido hacer en las instituciones, lo que hacemos en las instituciones. Pero lo que vamos a hacer en las instituciones es seguir al menos lo que están haciendo nuestros sindicatos, en este caso los sindicatos de clase, y alguna plataforma, pero yo prefiero hablar de los sindicatos de clase, que son los que nos representan a la clase. Agradecer a Félix González Argüelles y a la institución de la Fundación Anastasio de Gracia por muchas cosas, no solamente por el entorno, sino por la participación y por enriquecernos contigo siempre, ¿no? Y le doy la palabra a Félix, que es nuestro... Yo voy a ser muy breve. Yo creo que este tipo de debates siempre son positivos. Nosotros
vamos a seguir colaborando con la Fundación Socialdemócrata, porque yo creo que esto es lo que verdaderamente nos permite a la gente conocer de verdad las realidades de que vivimos. Yo creo que un país que quiera ser justo con sus ciudadanos y ciudadanas se va a medir en el futuro por cómo preserve el estado del bienestar, que no es ni más ni menos que los que menos tienen puedan tener oportunidades, puedan tener una sanidad justa, una educación adecuada, un sistema de pensiones, y eso depende de la voluntad de la ciudadanía a la hora de elegir a quiénes son los políticos que tienen que llevar a cabo la tarea de garantizar esas cuestiones. Y por lo tanto, ahí es donde está la clave de todo. La clave está en cuál es la tendencia de quienes te gobiernen para conseguir que la gente viva bien. Porque al final la gente no quiere nada más que vivir con dignidad, vivir bien, cuando puede trabajar dignamente, tener un salario digno y un empleo estable, y cuando ya acaba su vida laboral, tener una jubilación y una vejez adecuada a lo que ha aportado al propio crecimiento del país. Y hay fórmulas, y hay recursos. No es un problema de que no haya recursos, pero hay que también marcar prioridades. Y las prioridades tienen que ser, efectivamente, pensar en el bienestar de la gente. Y muchas gracias por eso.